Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén sintonizando. Y como es costumbre, esta semana nuestro nuevo capítulo acerca del libro Metodología de Investigación Clínica. Hemos llegado por fin al capítulo número 16, el cual tiene como título Gerencia de datos y banco de datos. Este capítulo será muy útil, igual que los capítulos anteriores, pero por ejemplo, como en el capítulo número 15, ya habíamos hablado mucho sobre lo que es investigación y cómo desarrollar su protocolo, ¿verdad? Y este capítulo 16 y 17 es extremadamente importante, pero nosotros nos enfocaremos específicamente en lo que es cómo será la aplicación de la investigación y la ejecución de la colecta de datos, por ejemplo, serán mejor abordados en estos dos capítulos, el capítulo número 16 y el capítulo número 17. Puede ser que usted tenga muchas preocupaciones, ¿verdad? Tanto para la parte ética como almacenamiento de esos datos que usted quiere colectar, ¿verdad? Y serán capítulos bastante operacionales en ese sentido para su colecta de datos, como también para lo que es la publicación de sus resultados, inclusive muy importante para obtener el financiamiento, ya que esos criterios son utilizados para los desempates en cuanto es la presentación de ese tipo de proyectos. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que es el banco de datos y algunos tips que serán muy útiles que nosotros tomaremos en cuenta para la redacción de nuestro protocolo, como también serán utilizados para la colecta de datos. Vamos a hablar acerca de algunos software y plataformas. Algunos son gratuitos y otros son pagos que podemos encontrar en lo que es el mercado. Así que vamos a ver cómo es creado, por ejemplo, un banco de datos que será utilizado en nuestro protocolo. Tiene que recordar que usted necesita detallar lo que es el tópico de banco de datos, cuáles serán los cuidados que usted va a utilizar para la creación de su banco de datos, el almacenamiento de todos esos datos y el análisis que usted va a utilizar para esos resultados y su posterior análisis. Así que de eso son obviamente eslabones que están concatenados entre ellos para tener un buen resultado, desde tener una buena colecta, hacer un buen almacenamiento de esos datos y cómo vamos a cuidar de esos resultados. Vamos a hablar sobre el banco de datos. Un ejemplo, nosotros lo podemos encontrar en lo que es la figura 16.1 del capítulo número 16, donde nosotros normalmente lo que más utilizamos para crear esos bancos de datos es Excel, o otra opción podría ser lo que es Access, ¿verdad? Pero recordemos que Excel es lo más común y es una tabla de datos básicamente que reúne, ¿verdad? Toda la información que usted tiene sobre un individuo, las unidades de análisis que va a tener ese individuo, ¿verdad? Cada línea, recordemos que cada línea tiene que ser un voluntario y cada columna va a ser la unidad de análisis que nosotros vamos a tener como cada variable. En general, si usted necesita más de una línea de un mismo individuo, realmente no va a ser la mejor forma de realizar un banco de datos. Vamos a recordar que lo ideal es que cada paciente siempre sea solamente una línea en su banco de datos. Por ejemplo, así usted va a tener el mismo peso para las columnas y eso vamos a ir agregando columnas, por ejemplo, si usted tiene varias visitas, ¿verdad? En lo que es su paciente, para evitar tener más de una línea por paciente. Enfoquemos una línea por paciente y cada variable una columna. No importa que esas sean medidas repetidas, los datos siempre tienen que estar pareados, ¿verdad? Y esa es una forma de mantener ese banco de datos en la íntegra, ¿verdad? Y es extremadamente importante que usted siempre ya vaya pensando sobre eso. Especialmente, por ejemplo, si usted va a tener una colaboración de un banco de datos donde sea un proyecto multicéntrico. Entonces, al momento de unir esos bancos de datos, no puede ver ninguna diferencia en todas esas variables. Así que necesita tener una variable bien identificada del sujeto,
Va a ser importante que nosotros guardemos el anonimato de ese voluntario que está participando en nuestra investigación, y eso nosotros lo podemos lograr por medio de darle una identificación a cada paciente, y ese paciente siempre va a ser llamado por esa identificación por una cuestión ética. Y recordemos que nosotros siempre en este tipo de investigaciones nosotros no podemos, o en la mayoría de ellos no vamos a poder dar datos o resultados individuales, sino que siempre esos datos van a ser presentados como datos grupales. Así que va a ser importante siempre nosotros manejar un tipo de código, ¿verdad? Y todas las veces que yo necesite hacer alguna actualización o colocar más datos de ese paciente, yo voy a buscar ese paciente por el código que fue asignado desde su primera visita o que ya está asociado a ese individuo. También nosotros podemos hacer el uso de realizar una hoja aparte, ¿verdad? Si los datos son, por ejemplo, los de la misma persona en la primera columna, siempre tiene, por ejemplo, que aparecer la misma identificación del sujeto en los bancos de datos hasta nacionales o internacionales. Siempre vamos a tener seguidos de lo que es una columna, ¿verdad? O la identificación de ese paciente. Y como podemos observar en el libro, en este capítulo que usted ya leyó, vamos a regresar a lo que es la figura 16.1. Y ahí es donde nosotros vamos a ver donde un ejemplo, ¿verdad? Donde tiene el sujeto o el voluntario que nosotros tenemos, y a la par de ese sujeto nosotros tenemos el número de ese sujeto o el ID, ¿verdad? Con el nombre del paciente, y va a ser identificado del sujeto. Es muy útil para cuando usted, por ejemplo, quiere ordenar esa planilla, ¿verdad? De acuerdo, por ejemplo, a ese número de identificación. Usted puede incluir más variables para ese sujeto. De alguna, por ejemplo, si usted necesita entregar un relatorio porque ese paciente, por ejemplo, decidió retirarse de la investigación o cualquier cosa, usted va a ser mucho más fácil identificar siempre ese voluntario por ese número de identificación que nosotros hemos dado a ese voluntario desde el inicio de nuestra investigación, ya que toda la información de ese voluntario, con todas las variables que fueron colectadas, ¿verdad? Siempre va a ser algo crucial que nosotros debemos de manejar impecablemente. Recuerde en crear siempre esa columna del identificador de ese sujeto, y así va a tener también la permanencia de ese código, ¿verdad? Para todas las informaciones de ese mismo individuo, y eso definitivamente a usted le va a ahorrar mucho más tiempo y un trabajo futuro en cuanto a su base de datos. Así que va a ser fundamental que usted siempre decida dar un identificador al paciente desde su primera visita. Otro tópico que va a ser muy importante para nosotros en lo que es esta parte de operacionalización de los tips que estamos dando para nuestra protocolo de investigación, colecta de datos, ¿verdad? Que es el foco de este capítulo. Vamos a hablar sobre la versión inicial. Y ahí vamos a ir, por favor, puede tomar su libro, a la figura 16.1 de los bancos de datos de la tabla. Y en general ustedes van a observar que es un Excel, un software obviamente de análisis de datos. Va a ser algo muy importante. Excel tiene 1.000.000 de funciones que a veces nosotros, especialmente los que estamos en el área médica, a veces no sabemos explotar todas las funciones que tiene Excel. Así que hay muy buenos videos en YouTube sobre algunas fórmulas que se pueden aplicar para Excel. Así que cuando usted tenga tiempo, ¿verdad? Después de que ya tenga finalizado su protocolo, le recomendamos asistir a alguno de esos canales de YouTube especialistas en Excel para poder manejar mejor lo que son esos software. Así que usted ahí puede unir, por ejemplo, otros bancos de datos, ¿verdad? Por ejemplo, los datos laboratoriales de ese paciente, ¿verdad? Usted crea solo cada hoja, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades. Pero, por ejemplo, pueden existir, usted puede hacer varias hojas. Por ejemplo, tengo mi base de datos de análisis clínicos, bioquímicos, urinarios. Pero recuerde que usted va a tener que unir una sola línea para que el paciente a la hora de hacer el análisis, porque si no, entonces usted pierde la identificación de esa persona. Si usted, por ejemplo, necesita, ya está ese banco de datos colectado, o queremos hacer un mini análisis, por ejemplo, a la mitad de nuestro protocolo,
Por ejemplo, en esos bancos de datos, ¿verdad? Tiene que saber la información de todas de esas líneas que están, ¿verdad? Si se refiere realmente a la misma persona. Obviamente, con muchas personas tienen costumbres de colocar lo que son cada uno de los voluntarios en un mismo banco, en una misma hoja. Eso va a ser muy importante y va a ahorrar mucho tiempo para el análisis con los datos, ¿verdad? Y para, obviamente, el análisis estadístico. Y de esa forma usted ya puede tener menos horas con un especialista en estadística si ese banco de datos ya está arreglado al momento que yo quiera hacer mis pruebas de hipótesis, ¿verdad? Y eso ya se espera que tenga toda la información en una misma línea. Por ejemplo, también podemos tener algunos programas que nos van a ayudar a hacer ese análisis estadístico. Están los clásicos, como el programa que es más de programación, que quizás menos gente lo utilice, como es el RR. Los más comunes en el área clínica o del área de las ciencias de la salud es SPSS o el SATA. Pero actualmente tenemos dos programas que son muy interesantes para la parte estadística y que están bien actualizados, como son el Yamovi y el JASPI, que dejaremos los links de esos programas para que los pueda bajar. Esos programas son gratuitos y son muy amigables en cuanto a las ideas que usted tenga para realizar de test de hipótesis de sus investigaciones. Así que obviamente algunos son pagados, otros van a ser gratuitos, como lo hablé anteriormente, ¿verdad? Y van a ser importantes para el desarrollo de manejar toda esa información que usted va a analizar. Así que existe otra cosa muy importante y que ustedes tienen que ya ir pensando en ello, es acerca de la biblioteca. Y vamos a hacer un ejemplo acerca de cómo crear esa biblioteca, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene sexo en una cierta columna de su banco de datos. Normalmente tenemos dos opciones, femenino y masculino. Esa variable es una variable categórica, como hombre o mujer, ¿verdad? Como nosotros podemos llamar sexo, ¿verdad? En ese sentido, y nosotros necesitamos, ¿verdad? Llamar numéricamente, porque el programa no va a leer palabras, entonces nosotros tenemos que definir, por ejemplo, para el sexo masculino será 1 y para el sexo femenino 2, o podemos usar 0 y 1. Eso usted lo va a definir en su biblioteca. Entonces usted va a colocar sexo masculino, se va a digitar como 0 y femenino como 1, o si usted quiere masculino 1 y femenino 2. Lo importante es que usted lo coloque en su biblioteca. Así, ese tópico va a estar muy detallado en su biblioteca y así debemos de hacer con todo el resto de nuestras variables. Siempre van a ser números. Idealmente nosotros vamos a usar, si usa 0 y 1, el número 0 va a ser para quien no tenga la condición y número 1 para quien tenga la condición. Entonces, por ejemplo, diabético, persona no diabética va a ser 0 y diabético va a ser 1. Hipertenso va a ser 1, no hipertenso va a ser 0. Esa va a ser una dica o un tips que ustedes pueden tener para el momento de que ustedes desarrollen sus bancos de datos. Ustedes van a tener menos problemas, ya que ustedes van a saber normalmente que ustedes van a definir como número 1 para aquel sujeto que tiene esa condición que ustedes están estudiando como desenlace, por dar un ejemplo. Eso va a facilitar mucho lo que es el proceso. Así que ustedes van a decir, ay, pero eso lleva tiempo, es tedioso, yo voy a saber. Sí, pero pensemos que usted, en el momento que vayan a hacer ese análisis, usted no puede estar en esa reunión y empiezan a tener la duda y el análisis no es realizado correctamente justamente por un error, por no haber realizado una biblioteca o un diccionario de variables también que es conocido. Así que va a ser muy importante que usted siempre tenga ese diccionario de variables y esté dentro de su pasta o la carpeta que usted tenga, ¿verdad? De todos esos documentos. Así que va a ser importante en el momento en que usted desarrolle su banco de datos, que cada una de sus variables ya tenga definido cómo va a ser el nombre de su columna y cuáles son los dígitos que ella tiene referente a su categorización, si así usted lo quiere. Pero recuerden que ustedes siempre deben de
utilizar, por ejemplo, si son valores de presión arterial, son valores continuos, usted va a usar, debe de colectar su dato de esa forma pura, porque así va a ser mucho más fácil para usted hacer la categorización a futuro. Así que esos son tips muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, existen otros software donde es más fácil la categorización de lo que son las variables y también la creación de la biblioteca. Así que en ese caso nosotros podemos hacer diferentes, por ejemplo, access. Cuando usted digita, usted puede colocar una alarma también en el Excel. Por ejemplo, si usted no puede digitar más de 2 décimas, entonces perfecto. Si usted ya digita 3, automáticamente él no le va a dejar hacer esa digitación, va a llamar la atención, ¿verdad? Para hacer la corrección en su digitación en ese caso. Así que esos son muy importantes, ¿verdad? Access, por ejemplo, es una de las plataformas, uno de los programas dentro de la plataforma Office, así que podría ser una opción. Pero también nosotros podemos tener otras opciones, ¿verdad? De software para hacer, por ejemplo, bancos de datos, como dependiendo cuánto sea el volumen de esos bancos de datos que usted está utilizando, como es SQL, ¿verdad? RedCap es otra opción y estos software le van a permitir lo que son hacer comentarios, crear su biblioteca, para que el usuario que va a llenar, ¿verdad? Ese formulario va a ser mucho más fácil, obviamente, por ejemplo, que realizar un access. Y ese formulario ya automáticamente está digitalizado, ya le convierte a usted en un banco de datos, ¿verdad? Los resultados de ese cuestionario y esa obviamente es una digitalización realizada por un software, ¿verdad? Así que va a facilitar no tener errores o tener la menor cantidad de errores posible en esa fase muy importante de lo que es su colecta de datos. Y ahí es donde usted tiene diferentes abas, ¿verdad? En lo que es para colocar, por ejemplo, el nombre, su nombre, la edad, el sexo. Y de esa manera, obviamente, minimizar o dar prioridad a lo que son los errores cuando son específicamente en plataformas online. Así que cuando usted vaya a colectar esos datos, ¿verdad? De esa persona, por ejemplo, ya van a ser utilizados o el celular de la persona, dependiendo cómo haya sido padronizado por una tableta o va a ser directamente en un computador para poder llenar ese formulario, ¿verdad? Y obviamente ya va al banco de datos. Por ejemplo, Excel, así ya tiene una oportunidad de equivocarse mayor si usted solo utiliza Excel muchas veces, ¿verdad? Aunque también Excel le puede dar a usted esa garantía de tener esa opción de crear alertas. Si usted, por ejemplo, tiene cómo generar formularios para llenar esos bancos de datos, ¿verdad? Un ejemplo, Access. Así que vamos a pensar en estudiar un paciente que tiene varias visitas. Usted tiene que identificar ese voluntario y como la misma persona en cada una de esas visitas, ¿verdad? Y ya le van a ir, aparecen todas las informaciones que ella ya fue colectada, ¿verdad? Y solo vamos a ir actualizando las informaciones nuevas o que están definidas para esa visita, ¿verdad? Y es más fácil para quien no tiene una base de análisis, ¿verdad? Los bancos de datos obviamente le van a facilitar. Recordemos que las informaciones, por ejemplo, en los diccionarios de los bancos de datos o lo que son esos diccionarios o ese diccionario de variables también, ¿verdad? Podemos encontrarlo dentro de nuestro capítulo de lectura, del capítulo número 16, en 3 figuras, en la figura 16.2, 16.3 o en la figura 16.4. Así que, por favor, tomémonos nuestro tiempo y vamos a revisar esas figuras para tener más claro lo que hemos estado hablando. Y, ok, ahora nos vamos a enfocar en lo que es la figura 16.4, ¿verdad? Que hace un ejemplo acerca del uso del software Access que pertenece a Office, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, hace un clic
y abre una nueva ventana, ¿verdad? Para visualizar cuáles son las opciones válidas, ¿verdad? Cuál es el error que tiene y que aparece, por ejemplo, en el momento que nosotros hemos definido en nuestro diccionario de variables. Usted puede pedir, por ejemplo, para emitir un sonido en Access, ¿verdad? Que va a mejorar mucho lo que es la calidad de los bancos de datos, lo que son específicamente en la tabulación online, ¿verdad? Donde usted hace, llena el formulario en línea y luego puede pasar para estos software en específico, ¿verdad? Una plataforma que actualmente está siendo bien utilizada y que está ayudando mucho en lo que es la digitalización de nuestros cuestionarios es el uso de las plataformas Google Form. Ahí, por ejemplo, una de ellas sería algo así a favor de nosotros, ¿verdad? Que es una plataforma gratuita donde usted va a crear el cuestionario, la persona puede responderlo desde un celular, desde una tablet, con tal que tenga siempre conectado el servicio online de datos, ¿verdad? Eso va a ser importante porque recuerde que usted puede llenar lo que es el formulario, pero si usted no está conectado a internet, entonces ese formulario no va a ser enviado y almacenado y nada. Así que ojo con eso, porque si usted piensa hacer, por ejemplo, una colecta de datos donde no hay acceso a internet, como en muchas de nuestras comunidades en nuestros países, eso llevaría a un serio problema al momento de envío de datos y cómo podemos almacenar ellos, ¿verdad? Así que también se realizan formularios, también se puede transportar esos bancos de datos, ¿verdad? Para realizar estadísticas. Recuerde que el Google Form le va a dar a usted su banco de datos en Excel, así que usted puede usarlo, leer ese banco de datos, por ejemplo, en otros software estadísticos. Así que ese es algo importante. Y otro punto importante, ¿verdad? Y útil es que cuando realizamos nosotros proyectos multicéntricos con varios centros de investigación, así que va a ser muy necesario, ¿verdad? Cuidar, por ejemplo, el nombre de las variables. Es importante que usted tenga una normativa que envíe para todos esos centros que van a participar lo que es el banco el diccionario de variables, que se realice una prueba piloto en cada país para ver si algunos quieren modificar y hacer un consenso de cómo se va a utilizar esa variable, cómo va a ser preguntada. Porque si usted no tiene esa normativa, al momento que diga uno de los centros, yo la decidí cambiar y tal vez no lo notificó, y cuando regrese ese banco de datos está tabulado de otra forma, tenemos serios problemas al momento de unir lo que son esas bases de datos. Así que mucho ojo con eso, ¿verdad? Porque específicamente la primera línea que usted va a enviar de ese banco de datos, donde están todos esos datos sociodemográficos, como lo son sexo, edad, son más fáciles, pero una sugerencia, por ejemplo, vaya para escolaridad. Vamos a evitar colocar letras en mayúscula, también vamos a evitar el uso de acento, colocar también espacios, sino que nosotros lo que vamos a utilizar para separar, por ejemplo, ese tipo son dos palabras, nosotros vamos a hacer una palabra continua, solo lo vamos a dividir por un underline o aquel guión bajo, ¿verdad? Así que son tips muy importantes, pero que van a hacer la diferencia para que no le lea a usted como otra variable. Así que reforzando, no vamos a hacer el uso de acento, no vamos a hacer el uso de palabras mayúsculas, vamos a utilizar solo palabras minúsculas sin acento. Eso va a ayudar mucho, especialmente para esos proyectos multicéntricos. Por ejemplo, vamos a colocar lo que es el índice de renta per cápita que tengan las personas, ¿verdad? Esas cosas obviamente no aceptan espacio muchas veces, ¿verdad? Así que ahí donde va a ser útil también, como lo habíamos mencionado anteriormente, el uso del guión bajo para utilizar ingreso per cápita junto, solo dividido, ¿verdad? Por esa línea, ese guión bajo. Así que eso va a ser muy importante. Por ejemplo, vamos a ver también eso más profundamente en lo que son el próximo capítulo, ¿verdad? De cómo realizándose ese diccionario de variables, cómo ya deben de ser escritas y cómo deben de estar todas las personas, quién sería responsable por realizar esa unificación dentro de la estructura de nuestro proyecto de investigación. Sea una investigación, un PMC, un proyecto multicéntrico, va a tener el mismo diccionario, debe de tener el mismo diccionario de variables, ¿verdad?
la misma identificación del sujeto, así como usted va a realizar esa búsqueda siempre por aquel código de identificación, recordando que nosotros en el comité de ética prometemos que ese paciente siempre va a ser, el nombre de ese paciente va a ser anónimo. Usted solo busca, ¿verdad?, por el código del individuo y puede también lo que es encontrar que ese individuo en diferentes momentos, ¿verdad?, va a ser mucho más práctico, y en el caso de proyectos multicéntricos va a ser importante para que nosotros tengamos padronizado, ¿verdad?, todos los nombres de esas variables. Vamos a hablar ahora acerca de cómo captar esos datos, cómo usted hace la colecta de datos, cómo será la forma en que usted escribe, si va a ser una forma directa, utilizando una computadora, una tablet, cuántos van a ser los que van a digitalizar esa información, ¿verdad? Recordando que cuando usted digitaliza, la probabilidad de cometer un error va a ser mayor. Si usted va a tener digitalizadores, es importante tener más de un digitalizador, porque con una persona sola digitalizando los datos, ¿verdad? Usted no va a tener cómo usted saber si esa persona digitó bien o no los datos, así que lo ideal es que usted tenga dos digitadores digitalizando los mismos datos, y así usted va a ser más fácil encontrar cualquier error de digitación en esos datos. Así que eso va a ser muy importante, ¿verdad? Podemos poner algunas restricciones también. Eso va a ser algo dependiendo cómo está diseñada su investigación. Al momento de llenar su formulario, por ejemplo, ¿verdad? Dando un ejemplo, así puede ser, por ejemplo, para sexo, solo puede responder una de las dos, femenino o masculino, ¿verdad? Por ejemplo, si usted hay una pregunta en formulario, ¿verdad? Que usted quiera decir, no, yo voy a pasar, si usted responde no, vaya, en el caso de tabaquismo, usted dice, ok, la persona que responda que no fuma actualmente, entonces va a pasar automáticamente por colocar un ejemplo a la pregunta 20. Así que eso va a ser importante, ¿verdad? En cuanto a reducir los errores en la colecta y el buen uso de lo que son esas plataformas electrónicas que actualmente tenemos acceso y que ha facilitado mucho la vida de lo que es agilizar el proceso tanto de colecta como de tabulación y posterior análisis. Si usted, por ejemplo, no puede utilizar ninguna de esas herramientas y va a ser todavía realizado en papel, imaginemos que si hizo una colecta en papel, pero existe un error de digitación. Entonces ahí es cuando ya dimos el tip, que sería contratar dos personas para digitalizar exactamente las mismas encuestas, y después usted ve si los datos están iguales, y si no, usted va y ve, confirma quién fue el que tuvo el error en digitación con el papel físico, ¿verdad? Así que eso va a ser algo muy importante, ¿verdad? Y es un control de calidad, los cuales son básicos para nuestra investigación. Así, otro tópico que va a ser muy importante acerca de los datos, por ejemplo, de laboratorios, que muchas veces los datos de laboratorio ya vienen padronizados, ¿verdad? Dependiendo la máquina que ustedes están utilizando en el laboratorio, y ya son, por ejemplo, automáticamente trasladados al sistema, por ejemplo, de donde usted va a leer esos datos, ¿verdad? Así que puede ser para un Excel, puede ser que usted pueda sacarlos dependiendo, ¿verdad? Por un CD. Siempre hay que tener mucho cuidado con los virus, ¿verdad? Entonces evitar el uso de pendrive, ¿verdad? O de memorias externas para usar esos equipos, así que eso va a ser algo muy importante, ¿verdad? Y así usted ya tiene el software de verdad que es realizado ese análisis, ¿verdad? Y a nosotros nos facilitaría, obviamente, por ejemplo, ya agregarlos a nuestro banco de datos central, ¿verdad? De esos pacientes. Y podemos ver un ejemplo de eso en lo que es el capítulo 16, en la tabla 16.1, ¿verdad? Muestra los diferentes tipos de software que podemos tener para elaborar plantillas electrónicas, para analizar y hacer obviamente estadística, ¿verdad? Existen, como ya hablamos, algunos software gratuitos, ¿verdad? Como lo es el Jamovi y el Jaspi, ¿verdad? Que son los más recientemente lanzados al mercado. Estos son realmente muy útiles, ¿verdad? Para el análisis específicamente de los datos, ¿verdad? Es
esos datos descriptivos también. Tenemos para utilizar el SPSS, ¿verdad? Son algunas de esas versiones, ¿verdad? Ya son pagadas, ¿verdad? También existen software para generar lo que es el banco de datos de formularios. Algunos de esos pueden ser utilizados offline o puede realizarse un acceso a lo que son esos bancos de datos. Así que usted tiene que analizar muy bien qué tipo de banco de datos es el que usted va a tener, cuál es el tamaño, la cantidad de variables que va a tener, el número de individuos y saber cuál sería, ¿verdad? En ese sentido, el software que más le conviene, dependiendo también si usted tiene auspicio o no para adquirir alguna licencia de estos otros software pagos, pero si no, recuerde que tenemos muy buenas opciones de software para análisis y también para colecta de datos de forma gratuita. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de lo que es el Google Formulario, ¿verdad? Que solo necesita tener una cuenta Gmail para poder tener acceso a crear un formulario, ¿verdad? También tenemos lo que es las plataformas de integración de algunos datos, ¿verdad? Como lo que es Access, ¿verdad? Pero algunas ventajas cuando, por ejemplo, confirmo la calidad de esos datos, ¿verdad? El principal, pero que es pagado, es RedCap, así que si usted ya somete y gana un financiamiento, entonces usted podría pensar en adquirir la licencia para tener mejor calidad al momento de la colecta de sus datos. Eso va a ser algo muy importante, ¿verdad? Obviamente tener un buen análisis de ese banco de datos, ¿verdad? Usuarios, por ejemplo, que vamos ingresando más datos, ¿verdad? Esos softwares son más especializados para ello y eso va a facilitar, ¿verdad? También recordemos que garantiza que nosotros hemos colocado ese número de identificación desde el inicio al paciente, el anonimato, ¿verdad?, de esas informaciones, así que es muy útil para los comités de ética. Algo muy importante que usted debe resaltar a la hora de elaborar su protocolo de investigación. Por ejemplo, tenemos otra plataforma de colecta, ¿verdad?, que esa tiene un límite de preguntas, que eso es que si usted tiene menos de 100 preguntas, si no me equivoco, el uso de esa plataforma que sería el SurveyMonkey es gratuito. Si usted tiene más de 100 preguntas o más de 100 usuarios, entonces ahí sí usted tiene que pagar y también cuando usted paga tiene acceso a formular preguntas con más categorías o hacer esos links de pasar de la pregunta número 10 a la pregunta número 20. Entonces, en la confección, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver si contamos con recursos o no contamos con recursos, ¿verdad? Si no, pues entonces nos quedaríamos trabajando en la plataforma de colecta de datos digital, por ejemplo, como sería Google Form, que ya puede ser respondido desde un celular o desde una tablet, que prácticamente con acceso a internet casi todos podemos tener. Hablando un poco, ¿verdad? Ahora acerca de lo que es el lenguaje en el concepto de consulta, pensemos que nuestro trabajo de investigación está siendo realizado en un hospital y usted necesita encontrar los datos de un paciente en específico. Y ahí le aparecen todas las visitas y los exámenes, ¿verdad?, que se le han realizado a ese paciente. Y usted se pregunta, ¿cómo va a ser posible, por ejemplo, ¿verdad?, que con un código, ¿verdad?, usted consiga todas las informaciones de ese paciente? Aparece así como la información mágicamente. Y es porque existen, por ejemplo, varios bancos de datos, pero estos están concatenados, ¿verdad? Y se puede realizar una búsqueda rápida, ¿verdad? Y usted tiene los datos, obviamente, que ya están ligados, ¿verdad?, con lo que es el campo de su cuestionario y automáticamente él le trae esa información. Así que garantiza lo que es la colecta, ¿verdad?, y la calidad del dato en ese sentido, pero obviamente eso viene desde la confección de un buen banco de datos, ¿verdad?, que va a ser lo que le va a ayudar a que esta parte sea mucho más simple y mucho más versátil al momento de usted buscar todos los datos de ese paciente. Así que por eso se divide, ¿verdad?, en varias partes y eso disminuye mucho lo que es la memoria del computador, porque obviamente si usted tiene varios bancos de datos pero que están concatenados, cada uno guarda de forma independiente, pero a la hora que usted hace un llamado, él recoge la información de ese identificador de la información que está en todos esos otros bancos de datos.
Así que va a facilitar lo que es la memoria de, por ejemplo, de sus computadores, ¿verdad? Y usted puede llevar directamente, ¿verdad? En el servidor rápidamente también, ¿verdad? Por ejemplo, tener siempre un respaldo, ¿verdad? Y eso casi siempre es manejado por el SQL, ¿verdad? Que es también una plataforma gratuita para almacenar bancos de datos, ¿verdad? Es mucho más especializada para tener lo que son los respaldos cuando usted hace colecta de datos más rápidos y consigue llenar todo lo que son las informaciones de forma rápida, informaciones en tiempo real. Recomendamos, ¿verdad?, que no sean realizados bancos de datos muy grandes, ¿verdad?, muchas colectas. Y si usted tiene eso, entonces les recomendamos estudiar más acerca del SQL para poder facilitar esa colecta. Al momento que nosotros estamos realizando un banco de datos específico, cuando, por ejemplo, usted coloca en un solo banco de datos todo y eso es demasiado grande, ¿verdad? Puede dañar el banco de datos, ¿verdad? Así que algo bueno que, por ejemplo, tiene el SQL es que el banco de datos permanece así guardado en diferentes partes, así que le garantiza a usted que no va a perder la información, ¿verdad? De lo que usted necesita. Caso que usted tenga un diccionario de variables, que realmente es necesario realizar ese diccionario de variables en el caso más específico para investigaciones multicéntricas, ¿verdad? O el banco de datos es grande en el caso que usted sea un alumno, por ejemplo, de posgrado, maestría o doctorado. Un banco de datos único puede ser suficiente, ¿verdad? Pero en el caso que usted tenga una colaboración con otro grupo de investigación, en general se comparte varios datos, ¿verdad? Y eso ahora, por ejemplo, ya lo está desenvolviendo la parte estadística, alguien específico, un estadístico, ¿verdad? Que se va a preocupar mucho porque esos bancos de datos, ¿verdad?, estén bien guardados, por lo menos que presente una biblioteca o un diccionario de variables, ¿verdad?, para facilitar la búsqueda posterior de cualquier variable que usted quiera realizar o pueda querer hacer un análisis más profundo. Vamos a necesitar de ese análisis, de ese diccionario de variables que vamos a intentar siempre dejar realizado o realizar desde el inicio de la creación de nuestro banco de datos e ir actualizando con cualquier cambio que se realice en ese banco de datos. Por fin, vamos a hablar en ese momento de lo que son los posibles errores en el banco de datos. Entonces, por ejemplo, nosotros fue delimitado, por ejemplo, que la edad que nosotros vamos a trabajar en el banco de datos va a ser de 18 a 50 años. Y si hay alguien que viene y me digita 90, automáticamente el programa no va a aceptar y va a generar una alerta. O, por ejemplo, si usted está digitando dígito 200 y realmente la edad del paciente es 20. Así que son cosas importantes y que usted necesita invertir su tiempo en lo que es la creación de su diccionario de variables, ¿verdad? Dentro de su banco de datos y aprovechar todas esas herramientas, ¿verdad?, que nos dan las plataformas o los software que nosotros estamos utilizando para una mejor colecta de datos y evitar al máximo cualquier error, ya que eso nos va a llevar mucho más tiempo. Por ejemplo, en ir a rever esa ficha y no poder avanzar, en retirar a algunos pacientes porque esos datos no sean confiables. Así que eso va a ser extremadamente importante para que usted tome en cuenta al momento de estar realizando su protocolo de investigación y al momento específicamente de realizar su banco de datos, realizar su diccionario de variables. También existe, por ejemplo, una parte ética, que vamos a enfatizar eso, donde usted siempre tiene que tener el anonimato de ese paciente con aquel código que nosotros vamos a generar para no saber más el nombre de ese paciente. Y va a ser algo muy importante, por ejemplo, que usted puede gerenciar de acuerdo a quién puede ver esa información. Entonces, podemos crear una clave de acceso. Yo creo que ustedes en algunos de los hospitales donde ustedes o los centros donde ustedes trabajan, por ejemplo, si usted quiere revisar el expediente de un paciente, dependiendo quién sea ese paciente o el área que ese paciente esté, usted puede ser pedido de una clave, ¿verdad?, para tener un mayor acceso a los datos de ese paciente, cosa que va a ser importante también en su banco de datos muchas veces poder generar esas claves para tener la liberación de esos datos.
asistiendo, ¿verdad? En los datos en general, el paciente con el nombre del paciente, así siempre mantener ese anonimato. Eso va a ser algo muy importante. Y ahora, ¿verdad? Eso son algunos de los tips que nosotros podemos tener para tener la calidad de los bancos de datos, ¿verdad? En la hora de nosotros hacer la digitalización. Va a ser muy importante la lectura completa de ese capítulo 16. Ustedes ahí van a encontrar muchos tips adicionales, ¿verdad? Y como no podría dejar de faltar para nuestro capítulo, vamos a revisar nuestra pregunta final del capítulo. Ahora vamos a imaginarnos, ¿verdad? Que usted realizó una entrevista a 3 participantes. La entrevista que usted realizó es una pregunta abierta y era para que usted escribir la historia, por ejemplo, de tabaquismo de esa persona, y la persona va a tener que contar, ¿verdad?, cómo fue la historia específicamente de que inició su tabaquismo. Es un texto digital, ya que ya está digitalizado, ¿verdad? Vamos a tener la identificación del sujeto, la cual va a ser el número 1001 y tiene la siguiente descripción. La persona comenzó a fumar a los 17 años y continuó fumando en media 30 cigarros por día desde esa fecha. En esa descripción yo quiero transformar ese texto que acabo de leer, ¿verdad?, en un conjunto de variables. ¿Qué variable entonces vamos a imaginar que actualmente pueda tener esa columna? La identificación del otro sujeto va a ser, en este caso, el sujeto 1002. Inició a fumar con 21 años, una media de 20 cigarrillos por día, hasta parar, ¿verdad?, hace 3 años con 45 años. Y tenemos el voluntario con el número de identificación 1003, donde él fumó algunos cigarrillos, ¿verdad?, menos de 100, calcula, ¿verdad?, cuando estaba en educación media. La idea es cómo yo puedo transformar esa información que está de forma descriptiva, ¿verdad?, en un banco de datos. Con columnas teniendo esas informaciones que ellos nos han brindado, obviamente, ¿verdad? Totalizando los datos de esos 3 sujetos con sus variables independientes, ¿verdad? Sin ser un texto que se haría, cuáles serían los nombres de esas variables. Por ejemplo, en esa tabla, ¿verdad? Necesitaríamos que por lo menos va a tener obviamente solamente 3 líneas de los sujetos, ¿verdad?, con su identificación 1001, 1002 y 1003. ¿Cuántas columnas debe de tener o deben de ser colocadas, ¿verdad? ¿Qué nombres tendrían esas columnas? Ahora vamos a dejarlos pensar, discutir con sus colegas que nos están acompañando en su grupo, ¿verdad? Y vamos a darle un poco de pausa al video en este momento. ¿Pensaron? Muy bien. ¿Cómo sería la forma que nosotros resolveríamos esa pregunta? La primera, pues tendríamos un banco de datos con 3 sujetos, el sujeto 1001, 1002 y 1003. La primera pregunta sería, ¿usted ya fumó cigarrillos? En ese sentido, ¿verdad? Porque hay una persona que fumó menos de 100 cigarros, el resto ya fumó más de 100. Y sería para quien fumó 100 cigarrillos, sería 0, ¿no? Y así los sujetos 1001 y 1002 serían marcados con un 1 y el sujeto 1003 con 0. La otra sería la edad en que él inició a fumar. Entonces relataron, ¿verdad?, que el sujeto 1001 sería a los 17 años, el sujeto número 2 a los 21 y el sujeto número 3 no contamos con esa información, así que dejamos esa celda vacía. Y no es para poner 0, ¿verdad? Porque si no, recuerde que estaría como contando como la edad 0, lo cual está incorrecto. La otra columna sería la medida de la variable. Entonces, por ejemplo, el primero fumó 30 cigarrillos por día, ¿verdad? El segundo fuma 20 y el tercero no tiene esa información. La cuarta variable sería, fumó algunos cigarrillos en la semana, ya que 2 de ellos comentaron eso, así que usted puede colocar la variable cigarro semana, y así solamente el sujeto 1001 comentó esa situación, ¿verdad? Y el cual sería colocado el número 1,
y el sujeto 1002 y 1003 serían 0. Tendríamos otra variable, ¿verdad? El número de cigarros por día en la última semana, porque el nombre de ahí sería cigarros por semana y solamente el sujeto 1001 informa que son 30 cigarros, así que sería 1 y el sujeto 1002 y 1003 sería 0. Y por fin la última columna que podríamos tener en este banco de datos, ¿verdad? Según la información que nos han administrado, sería a qué edad usted paró de fumar. Y en este caso, 1001 no paró de fumar, 1002 paró a los 45 años y serían, esa es la información que nosotros tendríamos para tabular. Para este ejercicio, ¿verdad? Va a ser muy útil que usted verifique, ¿verdad? Cómo se transforman esas preguntas abiertas, descriptivas, ¿verdad? En un conjunto de variables para poder hacer un análisis estadístico. Nuestra sugerencia sería que usted realice los ejercicios del banco de datos, ¿verdad? Ya que son muy útiles y muy importantes, así que espero que hayan aprovechado mucho el contenido de este capítulo y nos vemos en el capítulo número 17, ¿verdad? Donde ya estaremos finalizando. Hasta pronto. Feliz tarde, feliz día o feliz noche. Un abrazo.